Bueno, muy bien, estábamos en tipologías de asesinos. Entonces lo que vamos a ver a continuación pertenece a los trabajos realizados por Ressler en el año 2005. Habíamos visto entonces que los asesinos pueden tener básicamente dos tipos de tipologías. Uno, los denominados asesinos organizados, que son los que llamamos los psicópatas. Son personas que son conscientes de la ilicitud de sus comportamientos, son personas que tienen bien su lóbulo frontal, pero que su falla está más a nivel del funcionamiento de los sistemas emocionales, del sistema límbico, especialmente la amígdala, la ínsula, la corteza cingulada anterior y el núcleo accumbens. Estas personas se caracterizan porque muestran cierta lógica en lo que hacen. Normalmente no tienen comorbilidad con otros trastornos mentales, planifican sus asesinatos, son premeditados, no son personas que sean impulsivos por naturaleza, tienen una inteligencia normal o superior y son personas que tienen unas fases en las cuales ellos estudian, marcan su víctima, la eligen, la marcan, la analizan y posteriormente la atacan. Épocas que vamos a ver más adelante, unas etapas que las vamos a ver más adelante en el tema de la perfilación. Dentro de los otros offender profiling tenemos los asesinos no organizados. Estos, ya dijimos, tienen una falla en las estructuras frontales, específicamente en las estructuras prefrontales ventromediales y orbitofrontales. Generalmente estas personas lo podemos llamar también como asesinos psicóticos. La psicosis en la psiquiatría es la presencia de un trastornos del tipo de la esquizofrenia, en donde ellos tienen momentos de crisis y en esos momentos de crisis se generan unas, digamos que unas tensiones intrapsíquicas que empiezan a generar mayor tensión con el paso del tiempo y empiezan a aparecer los síntomas patognomónicos de la psicosis, como es la presencia de los delirios y la presencia de las alucinaciones. En este caso, ellos son desorganizados en el sentido de que durante la crisis ellos son impulsivos, irritables y son de un gran despliegue de violencia. Suelen hacer actos ilógicos, suelen tener componentes o con otros trastornos mentales, es decir, que suelen coexistir con trastornos de la psicosis. Son personas impulsivas, no seleccionan premeditadamente a sus víctimas, actúan espontáneamente con violencia, son desorganizados y por tanto no se ocupan de organizar o preparar la escena del crimen, sino que la dejan tal cual, y son personas que en el acto de sus agresiones no buscan relacionarse con su víctima, solamente destruirla. También tenemos algunos un poco mixtos, digamos que de alguna manera hablamos de los organizados y los desorganizados, o de los psicópatas y los psicóticos, pero también pueden haber casos intermedios en donde haya una mixtura de ambas formas. Esta clasificación mixta es usada en muchas ocasiones porque en muchas ocasiones también se pueden encontrar mezclas de ambos, es decir, que no son excluyentes o mutuamente excluyentes del uno del otro, sino que pueden haber casos un poco mixtos. Estas clasificaciones han resultado fructíferas para perfilar un asesino y tienen, de verdad, han logrado mostrar que tienen una muy buena consistencia estadística, es decir, que han sido bastante útiles para las investigaciones policiales. Si vamos a comparar a los organizados y a los no organizados, pues aquí tenemos una tabla que nos da una buena demostración y una buena descripción de los dos. Por ejemplo, el organizado generalmente se caracteriza por haber tenido un padre ausente, delincuente o violento. En el desorganizado o psicótico tenemos es más a la madre con psicopatología, una madre que tiende a ser más dominante y con presencia de psicopatología, especialmente presencia de cierto tipo de neurosis, agresiones y también alcoholismo. En el caso de los organizados o los psicópatas, generalmente son personas con mucha frecuencia de antecedentes penales. Ellos suelen delinquir bastante y como son organizados,
no son atrapados generalmente en las primeras ocasiones del crimen. Al contrario, los psicóticos o desorganizados, como dejan tantas señales y no cuidan la escena del crimen, ellos generalmente son atrapados en las primeras ocasiones de los actos violentos, por lo cual no tienen muchos antecedentes penales previos. En el caso de los organizados, no tienen muchos antecedentes psiquiátricos, por eso decimos que generalmente no tienen comorbilidad psiquiátrica, lo que es diferente al desorganizado, que tienen muchos problemas psiquiátricos previos, hospitalizaciones, atención por psicología, psiquiatría y neurología previamente, uso de fármacos e incluso momentos donde tienen que ser internados. El organizado suele usar alcohol y sustancias psicoactivas, especialmente la cocaína. En cambio, en el desorganizado no ocurre esto. Normalmente no hay mucha presencia de abuso de sustancias psicoactivos. El organizado tiene capacidad de vivir, incluso de tener una familia, de vivir en compañía, de tener pareja, lo que el desorganizado realmente no logra hacer, no logra vincularse en relaciones sociales duraderas. Entonces son personas o que viven solos o que viven con sus padres, su familia de origen. El organizado tiene una sociabilidad y un encanto superficial, es decir, que es visto como una persona muy normal desde afuera. En cambio, el psicótico suele ser visto un poco atípico, solitario, una persona rara, se ve al desorganizado. Al organizado se le observa que generalmente hay antecedentes personales de violencia física, especialmente hay mucha violencia hacia su pareja, ¿sí? Hay mucha violencia hacia la persona con la que convive o hacia sus hijos, y en el desorganizado normalmente, como no tiene muchas veces pareja o hijos, pues esto no se da, ¿sí? El comportamiento se va viendo de forma creciente a medida que crece la tensión intrapsíquica dentro de él. El organizado o el psicópata premedita el crimen, es un crimen doloso. En cambio, el desorganizado, el psicótico, suele hacerlo sin premeditación porque responde más a la presión intrapsíquica, a los delirios, a las alucinaciones, a las paranoias, y suele ser más crímenes de gran violencia pero disruptivos. El psicópata muchas veces puede hacer actos muy organizados, puede actuar solo o en compañía, mientras el psicótico generalmente actúa solo. El psicópata suele torturar bastante a la víctima, suele relacionarse con la víctima, suele establecer relaciones con ella, lo que no ocurre en el caso del psicótico. En el psicópata hay torturas antes de la muerte, en el psicótico no, el psicótico simplemente destruye con gran violencia, pero no hace rituales ni parafernalias previas. Lo que lleva a que en el psicópata puede haber sadismo sexual y en el psicótico no. En el psicópata encontramos de que no hay mucha patología psiquiátrica, pero en el psicótico sí, ya dijimos, alucinaciones, delirios y en algunos casos alteraciones del estado de ánimo. El organizado o psicópata organiza la escena del crimen, esconde las evidencias, esconde el cadáver de la víctima donde no sea fácilmente accesible. En cambio, el psicótico lo deja en cualquier lugar sin mucha precaución. El psicópata ataca a víctimas muy anónimas, ¿sí? Pero aunque son anónimas, se hace un recorrido de estudiarlas, marcarlas, hacerles estudios, conocerlas, mientras el psicótico no, eso pasa aleatoriamente. El psicópata raramente se suicida, el psicótico tiene alta frecuencia o incidencia de la conducta de suicidio. Y ahí también es importante hacer claridad en una serie de elementos
como por ejemplo el coeficiente intelectual en el psicópata o en el organizado, que decíamos que tiene un coeficiente intelectual alto, pero es importante discriminar el tipo de inteligencia que se mide en este caso. Por ejemplo, en este caso, como lo hablábamos, son las escalas de Wechsler las que nos van a dar más luz frente a esos componentes de inteligencia que son el lingüístico y el manipulativo, que salen o puntúan alto en este tipo de delincuentes, porque hay que entender que dentro de la psicología el espectro de la inteligencia es bastante amplio y hoy estamos frente a paradigmas de inteligencias múltiples, y no hay una relación entre el coeficiente intelectual medido a través de esas escalas y la inteligencia emocional. Entonces, la mayoría de veces estas personas tienen un alto coeficiente intelectual, pero un bajo coeficiente emocional, y esa claridad es bien importante. También en la experiencia clínica, ya con los psicóticos o con el delincuente desorganizado, encontramos que cuando se entrevistan frente a las diferentes delirios o alucinaciones que aparecen, nos basamos todo el tiempo en alucinaciones de tipo auditivo o de tipo visual. Sin embargo, entendemos que las alucinaciones son derivados de los diferentes órganos sensoriales, entonces también hay que indagar en las entrevistas periciales o en los diferentes acercamientos al delincuente sobre las alucinaciones olfativas, las alucinaciones táctiles y todo lo que se puede derivar de allí para tener una anamnesis o tener una mirada más holística frente al comportamiento de esta persona. Bueno, adicionalmente, dentro de los grandes aportes que Resles nos ha venido dejando, recuerden que él hizo esa gran investigación sobre las mentes criminales desde los años 70 y él fue el que acuña el término de asesino serial o serial killer y él define al psicópata en los siguientes criterios. Primero, para hablar de un asesino serial tenemos que hablar de una persona que haya matado a más de 3 personas. Sí, no basta con una o dos, sino que tiene que ser 3 o más. Segundo, que sea una persona que tiende a operar individualmente, no en forma colectiva. Entonces, por eso no hablamos de seriales en los grupos delincuenciales. Tercero, que los crímenes sean individuales. No es que con una bomba yo mato 7, entonces ya son un serial. No, son crímenes todos organizados, cada uno como un proyecto independiente y se hace de uno a uno, no en conjunto. Adicionalmente, como lo decíamos anteriormente, no hay un vínculo con la víctima. La víctima es aleatoria, pero una vez él decide cuál es la víctima, empieza a establecer una relación con ella, pero no es una víctima, digamos, conocida, sino que es una víctima desconocida. Siguiente, esta es una persona que carece de móviles claros en cuanto él mata por el placer que le produce todo el ejercicio y el ritual de hacerlo, más que por otras razones pragmáticas, prácticas de dinero, de obtener otro tipo de cosas. Son personas que tienen altibajos emocionales, es decir, pueden pasar de momentos eufóricos o maníacos a momentos depresivos. Operan como depredadores, es decir, tienen una serie de etapas que vamos a ver más adelante, como son la fase áurea, como son la fase de marcación, cuando marcan la víctima, cuando la estudian, cuando le hacen seguimiento al estilo de vida de la víctima, finalmente cuando la capturan, cuando la torturan y cuando la asesinan. Y también una fase de fetichismo. En esa fase de fetichismo ellos normalmente guardan algo de que pertenezca a la víctima para poder reexperimentar o rememorar esas experiencias que para ellos son gratificantes. En este orden de ideas, entonces, esas son las características según los investigadores y los entendidos del tema, como lo veíamos hasta este momento, y de esta manera podemos entonces ahora entender más qué podemos denominar a un serial de uno no serial. ¿En dónde se aplica la perfilación? La perfilación criminal tiene unos ámbitos de aplicación importantes. El primero tiene que ver en donde hay homicidios donde desconocemos el culpable. El perfil va a ayudar a la policía a reducir el número de posibles candidatos o autores
Este es el primer ámbito de la aplicación del perfil criminológico. Segundo, se utiliza la perfilación criminal para evaluar la posibilidad de relacionar varios homicidios que inicialmente parecen inconexos, pero que finalmente, si se estudian en detalle a través de la perfilación, pueden guardar características en común que le pueden indicar a la policía que están frente a la misma mano criminal en diferentes escenas del crimen. Tercero, el perfil ayuda a conocer ante qué tipo de personas nos enfrentamos, porque empezamos a conocer su comportamiento, conocemos cuáles fueron los drivers de la conducta de violencia, cuáles fueron sus fantasías, cuáles fueron sus elementos simbólicos, cuáles fueron sus necesidades, y adicionalmente nos dan datos como posible edad, sexo, y niveles intelectuales y socioculturales del agresor. Y finalmente, la perfilación nos ayuda a entender cada vez más cómo funciona la mente de un criminal, es decir, nos sirve como acervo de conocimiento adicional que nos permite ir validando las teorías sobre perfilación criminal. Hablemos de de dónde se basan los perfiladores para lograr su trabajo, en dónde ellos buscan la información. Uno, los estudios de trabajar con perfiladores, perfilar personas que ya han sido conocidas, es decir, ir a las cárceles y trabajar y hacer investigaciones de estudios de caso con agresores que fueron condenados por delitos característicos de este cuadro. Entonces, a través de métodos de investigación, métodos de caso, entrevistas y otras técnicas, podemos entender cómo funciona la mente del agresor, del perfilador, ¿sí? Pero también podemos perfilar desde la escena del crimen. Parte del análisis tiene que ver sobre las evidencias de la escena del crimen. En cuanto a esto, podemos inferir el perfil del autor de ese crimen, ¿sí? Analizamos cosas como la escena, la victimología, las pruebas forenses, las características geográficas, emocionales y posibles elementos motivacionales del agresor. Podemos entonces también perfilar no solamente entonces desde ya agresores conocidos, sino desde la víctima, desde la herida, desde la escena del crimen. Todo esto nos va a dar información importante para ir creando la perfilación. ¿Qué metodologías de perfilación tenemos? Ya lo dijimos, una desde la escena del crimen, es decir, el análisis concreto de la herida y el modo operandi dentro de la escena del crimen. Dos, el perfil geográfico, dónde se mueve. Normalmente los psicópatas tienen zonas de caza, y esas zonas de caza ellos las queman, es decir, las queman es que ellos las utilizan hasta cuando sienten que ya la zona o la geolocalización es conocida por la policía y que ya están en riesgo. Entonces se desplazan a otro territorio alejado del territorio inicial de crimen, y en ese segundo territorio, cuando ya dominan el territorio, inician la caza hasta que queman ese segundo territorio y ya se pueden desplazar a un tercer territorio. Tercero, a través del modus operandi, la firma del criminal. Muchos criminales, como ustedes saben, dejan su propia firma, y eso es para indicarle a la policía que ellos son los autores del crimen, y eso les genera a ellos bastante placer. Y por último, también desde la victimología. A partir de esto, entonces, miremos un poco más en detalle la escena del crimen. Ya dijimos que la escena del crimen es el lugar que el asesino ha elegido para matar a su víctima, ¿sí? Las escenas usadas por el asesino pueden ser varios lugares, no necesariamente un lugar, sino varios. Puede ser que él rapte la víctima en un lugar, la torture en otro lugar y la asesine en otro lugar, y finalmente la entierre en otro lugar. Entonces, el estudio de todas estas escenas de crimen son importantes para perfilar el asesino. Ya hablamos también del tema del perfil geográfico, la georreferenciación. La policía empieza a georreferenciar a ver si hay víctimas en lugares comunes que puedan tener algún lazo comunicante. Ya dijimos que los depredadores tienen zonas de caza. Esto tiene que ver con el lugar donde se desenvuelve el delincuente.
sus desplazamientos, el terreno que maneja, el terreno donde opera, el riesgo, su base de operaciones. Este es el mapa mental del criminal en las zonas geográficas en donde se mueve. Pero ya los criminales que tienen gran conocimiento saben que después de algunos crímenes deben cambiar de escenario, conocer un nuevo territorio de caza y empezar a operar en él. También dentro de este perfil geográfico es importante tener en cuenta que hay unos elementos sociales y culturales que van a afectar la forma en que se desarrolla el crimen. Es decir, las personas latinoamericanas no cometen los crímenes igual que las personas norteamericanas, por ejemplo. Entonces también cuando hablamos de ese perfil geográfico es, bueno, esta persona de dónde es, cuáles son esos elementos sociales, culturales, de estereotipo, sexuales en los que estuvo expuesto y cómo operó en el crimen, porque es importante entender que esas diferencias culturales y sociales también van a incluir o van a influir sobre el desempeño o el desarrollo del crimen como tal. Hablemos ahora del modus operandi. El modus operandi, aquí tenemos algo bien interesante, ¿cierto? El modus operandi es el método que el asesino utiliza para llevar a cabo su crimen. Describe como los pasos, las fases que siguió, las técnicas, el tipo de arma, el manejo del territorio por donde se movió. Sobre esto entonces vamos a entender cómo es que mata el depredador. ¿Y qué características psicológicas se pueden deducir de este método? Si fue una persona planificada, inteligente, qué profesión puede tener, qué edad puede tener, qué estrato socioeconómico, si es una persona culta, no, si es descuidado, si es sádico, si es parafílico, etc. Entonces el modo operandi nos va a dar a nosotros mucha información sobre la perfilación del criminal como tal. El modus operandi, al contrario de la firma, va evolucionando. El modus operandi se va volviendo cada vez más eficiente, más prolijo, más preciso, más higiénico, por decirlo de alguna manera. Los seriales aprenden y ese aprendizaje los hace cada vez más difíciles de atrapar, ¿sí? El modus operandi tiene tres metas. Primero, que proteger la identidad del delincuente, ¿sí? Realmente él quiere hacer el crimen, pero no quiere quedar vinculado a ese crimen. Lo segundo es consumar con éxito la agresión y tercero, poder lograr la huida, no ser atrapado como tal. Bueno, Joel Norris, un gran investigador forense, nos ha hecho un estudio que es bien aceptado por los criminólogos sobre las fases del modus operandi. Según Joel Norris, hay una primera fase que se llama la fase áurea. En la fase áurea, el asesino empieza a tener un retrotraimiento social. Es una persona que empieza a perder contacto con la realidad e inicia las fantasías. Esto es más para el caso de los desorganizados o psicóticos, que empiezan a tener la presión intrapsíquica de sus emociones, se empieza a desconectar de la realidad, empieza a delirar, empieza a tener alucinaciones, voces que le dicen cosas, o también otro tipo de alucinaciones con olores, con situaciones o recuerdos, y esa se llama la fase áurea. Esa es la primera fase que Norris nos describe dentro de las fases del modus operandi. La segunda fase es la fase denominada la fase de pesca. En la fase de pesca lo que nosotros tenemos es un asesino que ya marca a su presa, la selecciona, la marca, la determina como propia, ya y la estudia, donde trabaja, a qué horas entra, a qué hora sale el almuerzo, quién la recoge, en qué transporte se mueve, dónde se sube, dónde se baja, la estudia y la deja marcada para sí mismo. En la tercera fase, que se llama la fase de la seducción, muchos de los seriales son atractivos, especialmente esto aplica más para los organizados, no para los psicóticos. Esto opera más para los psicópatas, donde ellos empiezan a seducir a la víctima, a atraerla a través de atenciones, comentarios positivos, elementos eróticos, buenos tratos, seducción, se muestran como inofensivos, hacen promesas, generan halagos. Esta se llama la fase de la seducción. La víctima aquí disminuye su desconfianza, gana mayor confianza sobre el victimario y se acerca a él.
Luego de que ya él se acerca, viene la siguiente fase, que es la fase de captura. Es aquí en el momento donde se cierra la trampa, ¿sí? Aquí él empieza, cuando ya trata de llevar a la víctima a su territorio, él cierra la trampa y empieza a jugar en el mal sentido de la palabra, es a jugar, a torturar o a jugar psicológicamente con la víctima en la parte inicial, y después también a torturarla físicamente, ¿sí? Porque el juego del sádico es valioso no en el acto de la muerte, sino en el acto, este es el acto de pronto más importante para él, ¿cierto? En la parte ya del ritual que él hace con la víctima, el sufrimiento que le genera, y el juego sádico y simbólico que realiza con la víctima. Él aquí está cumpliendo necesidades que tiene descubiertas, está cumpliendo fantasías, o está, digamos, castigando a personas que él considera que hicieron daño a su vida. Y después viene la fase del asesinato. En la fase del asesinato ya se da, digamos, que la terminación de la vida de la víctima. Muchas veces estos actos no son rápidos. Ellos muchas veces usan métodos muy íntimos de muerte. Los métodos íntimos de muerte son métodos como el estrangular, el acuchillar, el matar a través de los golpes, no matar con armas de fuego, porque un arma de fuego mata muy rápido. En cambio, ellos quieren muertes un poco más lentas, donde haya un tema más de ritual. Aquí hay otro elemento importante, y fue una pregunta que surgió durante la clase, y es ¿cuál es por qué las mujeres no tienen tanta prevalencia en este caso? Y yo creo que acá, cuando se habla del sustituto del sexo, puede tener otro elemento importante. Resulta que la mujer, a través de la historia, ha tenido ha sido reprimida, o ha sido de alguna u otra forma bloqueada en sus impulsos sexuales. La mayoría de esos delitos terminan en un clímax, o terminan en un placer, o terminan en un sustituto del sexo. Como para la mujer esto sigue siendo, incluso hoy en el siglo XXI, un elemento de vergüenza, un elemento de esconder, o un elemento del que no se puede hablar muy fácilmente. Eso lleva a que el hombre, digamos, que tenga más prevalencia sobre esto. Uno, por la testosterona, pero dos, también porque hay unos elementos sociales y algunos estereotipos en relación al sexo y la mujer, que hace que la mujer sea mucho más tímida al expresar este tipo de elementos, o este tipo de malestar psíquico. Y finalmente, pues viene la fase que Norris denomina fetichista, y es que el asesino se queda con algo de la víctima, ¿sí? Y que va a ser una prenda, una joya, un anillo, un zapato, o una parte del cuerpo. Algunos asesinos también se pueden llevar partes del cuerpo. Nosotros tuvimos un estudio forense sobre un psicópata que se llevaba los labios mayores de la vulva de la vagina de las mujeres. Cuando las asesinaba, cortaba, cercenaba las vulvas y las utilizaba posteriormente en la fase fetichista para masturbarse con ellas. La fase fetichista, entonces, este objeto que él conserva, lo utiliza para prolongar la experiencia sensorial, para reexperimentar el momento clímax de la muerte, y para digamos, remembrar esa experiencia tan positiva que tuvo como tal en ese momento. Bueno, ya finalmente pues tenemos el tema de victimología. El tema de victimología es muy importante porque la víctima tiene una importancia crucial, dado que fue la protagonista no, digamos, consentida de la situación, y sobre ella recae el acto criminal como tal. Si la víctima sobrevive, pues es muy importante para los investigadores, porque va a aportar muchísima información de primera mano acerca de su agresor y de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Ahora, si fallece, obviamente ya toca hacer un análisis de autopsia para que el examen nos permita identificar otros elementos que la víctima ahora no nos puede decir. La autopsia entonces intenta recoger varios aspectos personales y sociales de la víctima,
respecto a su domicilio, educación, estado civil, sus perfiles, su estado de, digamos, su estilo de vida, sus hábitos, enfermedades, amistades, incluso si consumía sustancias, si estaba bajo efectos de drogas psicoactivos o alucinógenos al momento de la muerte. Y toda esta información realmente nos permite entender mucho sobre el estado en el cual muere o fallece la víctima en cuestión, ¿sí? Esto además nos va a hablar mucho de qué fue lo que percibió el depredador, cuáles fueron los factores de riesgo que vio en ella y por qué la ataca a ella y no a otra, ¿cierto? Y esto es lo que nos proporciona una huella importante para poder realizar un perfil lo más importante posible. Veíamos también en uno de los videos la tríada de McDonald, que nos decía que los depredadores, los psicópatas, son personas que de niños sufrieron de 3 síntomas fundamentales. 1, de orinarse en la cama, eso se llama técnicamente enuresis. 2, piromanía o la tendencia a incendiar cosas o a jugar con el juego. Y 3, de maltrato animal. Si bien es cierto, algunos seriales cumplen con estas condiciones, muchos otros no, ¿sí? Por ejemplo, los que cumplen con estas condiciones fueron Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y Dennis Rader. Ellos sufrieron y tuvieron la triada de McDonald. Sin embargo, esta teoría fue perdiendo poder explicativo con los nuevos marcadores conductuales, en donde se hablaba que más que esto que decía McDonald's, habían otros elementos centrales en el análisis del psicópata, como la falta de empatía, la falta de remordimiento, las conductas agresivas aprendidas a partir del modelo de sus padres, y como son personas que aparentemente son normales, conversadores agradables, también tienden a engañar muchas veces a las personas que están alrededor de ellos. Y se dice que los psicópatas no suelen ser pobres, tampoco suelen ser muy ricos, sino que tienen un estrato socioeconómico medio. Además también de que la piromanía y la enuresis se ha encontrado correlacionado con otro tipo de trastornos que no necesariamente tienen que ver con elementos psicóticos o psicopáticos. Entonces no podemos establecer eso como un genérico para determinar una prevalencia o un riesgo en el futuro de la persona que sufre de enuresis o piromanía. Bueno, dentro de esos rasgos que sí perfilan a un psicópata, por ejemplo, está ese encanto superficial, esa tendencia a la manipulación. Se observan desde afuera como personas un poco encantadoras, amigables. Son personas que más adelante pueden tener conductas de ser intimidadoras, necesitan controlar a las otras personas y finalmente lo que ellos buscan es satisfacer sus necesidades propias o necesidades egoístas. Ya también hay características para el que es específicamente un psicópata sexual, que ya está acompañado de un perfil un poco diferente, no solamente asociado con la muerte, sino que son personas que sufrieron de frustraciones sexuales, tienen presencia de varias parafilias sexuales, es decir, de que buscan objetos sexuales atípicos. Se observa en la historia de ellos que tuvieron un interés sexual de forma temprana o precoz, son obsesionados con temas como la violencia, el voyerismo y la pornografía, se excitan cuando hay violencia en medio de los ambientes sexuales, es decir, ellos tienden a tener sexo, pero tienden a imprimirle agresión, fuerza y violencia a las relaciones sexuales, y muchos de ellos terminan convirtiéndose en lo que hoy denominamos sádicos sexuales. Bueno, fue todo un gusto de terminar este tema con ustedes y continuamos más adelante.